Buenas tardes a todos. Comienzo entonces a compartir mi pantalla para que miremos el examen y resolvamos el examen. Pues bueno, este fue un examen atípico, primera vez que hago un examen en parejas. Nunca había ocurrido, pero bueno, dado la situación con con la distancia y no había forma pues de no pude tener a nadie allá cuidándolos, pues estando pendiente y también pues es otra forma de evaluar que también es viable. Entonces vamos a arrancar con la primera, con la parte teórica, que era de todo de los 5 puntos posibles, era un punto, una unidad. Entonces preguntaba, ¿por qué algunos materiales como los metales se sienten fríos al tacto? Ah, espérate, yo esto no lo tengo conectado. A ver, una cosa. ¿Cómo se estaba escuchando, muchachos? ¿Se estaba escuchando bien? Sí, profe. Yo miro a ver que de todas formas con este sí escucho mejor y... Sí, profe. ¿Y con este cómo se escucha? ¿Se sigue escuchando bien? Ese peor. Se Peor. escucha como que un poco ido, como lejos. Ah, listo, no. Entonces vamos a ver qué puedo hacer. Entonces estaba escuchando mejor el otro. Entonces estaba escuchando mejor este. Sí, profe. Ese se escucha mejor. Sí, Listo. señor, mejor ese. Entonces quedémonos con ese. Entonces vamos a resolver. Entonces listo, pregunta, ¿por qué algunos materiales como los metales se sienten fríos al tacto y otros materiales como el plástico o la madera se sienten menos fríos? Así se encuentran a la misma temperatura del ambiente. Explicar con principios físicos. Entonces, lo primero es, cuando tocamos un material y lo sentimos frío, pues inicialmente es porque está a una temperatura menor que la temperatura de la mano. Si estuviera a una temperatura igual, básicamente igual al de la mano, no lo sentiríamos. Y si está más caliente, pues sentiríamos el material caliente. Sin importar si es plástico o metal, pues eso sería lo que ocurriría solo por la diferencia de temperaturas. Ahora, ¿por qué los metales se sienten fríos al tacto o más fríos, mientras que otros materiales como la madera no se sienten tan fríos, así estén a la misma temperatura? Entonces la razón es la conductividad térmica. Los metales tienen una conductividad térmica más alta que la madera y los polímeros o los plásticos, y generalmente entonces lo que estamos sintiendo es la pérdida de calor. Es decir, estamos transfiriendo más calor al metal frío que lo que estaríamos transfiriendo a la madera a la misma temperatura, simplemente por conducción directa de la mano al material. Entonces, en este caso, los metales, al ser mejor conductores, pues permiten o robarían más calor o permitirían más una transferencia de calor más alta desde la mano hacia el mismo material del metal. Adicionalmente, los metales disponen de electrones libres y esos electrones libres permiten una transferencia o un movimiento de la energía mucho más rápida que materiales como los polímeros y la madera, que no tienen tanta disponibilidad de electrones libres. Esa era la respuesta a esa primera pregunta. La segunda dice, explique el significado de la siguiente ecuación y de cada uno de sus términos. Esa es la segunda derivada parcial de la temperatura respecto a x2, más la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición en y, la ubicación en y, al cuadrado, más
La tasa de generación sobre la conductividad igual a 1 sobre la difusividad térmica por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. En palabras es, el primer término indica que hay cambios de la temperatura en la posición X, en una figura seguramente bidimensional, dado que tenemos cambios de temperatura tanto en X como en Y. Pues aquí está diciendo, hay difusión del calor en X y hay difusión del calor en Y. Entonces, conducción de calor en X y Y. Hay generación de calor dentro del material, entonces probablemente ese material, por algún motivo, tenga la posibilidad de producir calor. Podría ser un material radioactivo, podría ser un material que esté reaccionando. Dado que la conductividad aparece debajo de la tasa de generación, entonces quiere decir que en este material la conductividad térmica es una constante, es decir, no varía con la ubicación ni con la temperatura, y por eso está dividiendo aquí la tasa de generación. Y es un problema en transitorio, es transitorio, es decir, está cambiando la temperatura, varía en la medida que se varíe el tiempo. Ese es un problema transitorio, bidimensional, con generación, conductividad constante. Eso era. Bueno, el tercer punto, y me faltó un ítem, pero bueno, se entiende. La pregunta es, para resolver la ecuación diferencial anterior de forma analítica, ¿cuántas condiciones de frontera necesita y cuántas condiciones iniciales? Entonces contestemos a esa pregunta. ¿Cuántas condiciones de frontera? Entonces, si es un problema bidimensional, pues va a necesitar dos fronteras para limitar al eje X o la dirección X. Van a necesitar dos fronteras en Y, es decir, para limitar la ubicación vertical. ¿Y cuántas iniciales? Solo una. En cualquier problema transitorio debemos conocer cuál es el estado del cuerpo cuando el tiempo es igual a 0. La otra pregunta decía, ¿qué forma tiene la solución de la ecuación anterior? Y decía que un ejemplo, la solución de una ecuación de conducción de calor unidimensional en X, en estado estable y sin generación de calor, tiene la forma es una función de temperatura que va a depender solo de X, pues aquí es solución de una ecuación unidimensional en X, es decir, solo va a depender de la posición. En estado estable no va a depender del tiempo. Entonces, así puedo dividir escribamos por aquí en Word. Entonces, la forma de la solución a la ecuación anterior, pues tendría que tener una forma, vamos a insertar una ecuación, tendría que tener una forma, la siguiente forma. Sería una función de t que va a depender de x, y, tiempo. ¿Cómo puede ser eso? En realidad, la respuesta es esta. Es una función que me va a decir la temperatura cuando varíe la posición en X y cuando varíe la posición en Y y el tiempo. O sea que eso va a ser algo. ¿Cómo puede ser? De hecho, como les digo, esa ya es la respuesta. Es una función de la temperatura que depende de X, Y y T. Pero ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, X al cuadrado o X más C, una constante cualquiera, por Y al cuadrado, y aquí estoy poniendo cualquier cosa, es decir, podría ser cualquier forma de función que se adapte a esto, más, qué sé yo, tiene que depender del tiempo. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, veces el tiempo. Esta función
Noten, depende de X, de Y y de tiempo. Y si yo introduzco en esa función X, Y y tiempo, me tiene que dar la temperatura en ese instante y en esa posición. Esa era la respuesta a esa pregunta. Listo. Entonces esa era la parte teórica. En realidad, bastante corta. Y vamos a resolver uno de estos ejercicios. Primero vamos a hacer el análisis. Mi cédula termina en 0. Entonces por aquí decía, si la suma de los últimos dígitos de las dos cédulas del equipo da un número par, resuelva el siguiente problema. Si ambas cédulas terminan en 0, tomar este problema. Digamos que a mí me tocó el 0, a los que les daba 0 más 1, los dos últimos dígitos, pues tomaban el primer ejercicio, pero a los que no tomaban este. Entonces lo leemos y lo analizamos y listo. Entonces dice, un calentador de agua consiste en un arreglo de tubos cilíndricos y concéntricos de 3 metros de longitud. El tubo central y las aletas se fabrican de acero en acero inoxidable, cuya conductividad es 18 vatios por cada metro Kelvin. Las aletas tienen un espesor de T igual a 2 milímetros. Las aletas se ubican al exterior del tubo, por donde fluye el agua fría. Entonces noten que aquí las aletas están por donde fluye el agua, que fluye a una temperatura promedio de 75 grados Celsius y cuyo coeficiente de convección es de 1200 vatios por cada metro cuadrado Kelvin. La punta de las aletas conecta con el cilindro interno, conecta el cilindro interno con el cilindro externo. Entonces noten, cilindro externo, ahí está descrito. La punta de la aleta, entonces conecta el tubo por el que fluye el aire a una temperatura promedio de 250 grados Celsius y con un coeficiente de convección de 80 vatios por cada metro cuadrado Kelvin, tiene un radio interno R1 de 8 centímetros. De 8 centímetros. El radio exterior del tubo interno es de R2 igual a 9 centímetros. R2. El tubo exterior que soporta el aislamiento tiene un radio de 15 centímetros, R3, y está completamente aislado del ambiente, por lo que se considera diabático. Para dicho arreglo, determine presente todos los supuestos del problema, dibuje el circuito térmico que representa el problema y etiquete cada resistencia. Calcule cada resistencia térmica, cuál es la resistencia térmica máxima, calcule la resistencia equivalente y la resistencia total, calcule la tasa de transferencia de calor para la regla. Entonces vamos a arrancar con ese análisis. Voy a cambiar de cámara. Vamos a empezar a hacer el primer análisis. Pues primero, dejar de compartir, poner este en primer plano. Y no entiendo por qué, cómo es que puedo hacer yo para verme también en pantalla grande. Mm, puta. Sí, no, esto no me deja hacer esto. Mm, Vista. Mm, un class para mí y luego, a ver si puedo hacer
Ah, sí, sí, ese era el procedimiento. Bueno, entonces pues vamos a empezar pues con el análisis. Igual pues presente todos los supuestos. Presentar supuestos. Entonces, problema en estado estable. No hay cambios de ninguna de las variables con el tiempo. Esto es conducción. Esto es 1D, unidimensional en cilíndricas. ¿En dónde? En R, 1D en R, 1D, R en cilíndricas. En realidad, las aletas están completamente pegadas del cuerpo, del tubo. No hay que decir, es decir, ya podríamos decir que se descarta la resistencia al contacto, pero si no lo pusieron, está bien, tampoco lo tengo en cuenta. Y podemos decir que las aletas son de punta diabática, dado que están pegadas de el aislamiento. Entonces podemos decir que son de punta diabática y listo. Entonces, de momento podemos dejar así, pues si hay que complementar algún supuesto, lo ponemos ahí. Entonces luego dice, presente el circuito térmico. Entonces voy a volver a dibujar por aquí, pequeño. Son 3 aletas y las 3 aletas están pegadas a el cilindro externo que es adiabático. Tenemos el aire o los gases, o el aire en realidad, yo les dije que era aire. El aire va por el tubo central y de hecho nos dice que la temperatura del aire, pongámoslo por aquí a un lado, de aire es de 250 grados Celsius. Y aquí va a estar la temperatura del agua. Temperatura del agua es de 75 Celsius. Nos dan la conductividad del acero de 18 vatios cada metro Kelvin. Fuera de eso nos dan el coeficiente de convección del aire de 80 vatios por cada metro cuadrado Kelvin. Nos dan el coeficiente de convección del agua es de 1200 vatios por cada metro cuadrado Kelvin. Y nos dan todas las dimensiones, nos dan todos los radios. Radio 1, el radio interno es de 8 centímetros. El radio 2 es de 9 centímetros. Y el radio 3 es de 15 centímetros. Listo, entonces para este caso, como el aire es el que está a mayor temperatura, por aquí pintemos este verdecito a ver si se... Y el calor va a ir de mayor temperatura a menor temperatura, entonces pues ya sabemos que el calor tiene que ir del aire hacia el agua. Tú tendrías que ir del aire hacia el agua, pero entonces ahora pensemos en las resistencias. Voy a dibujar por aquí como un cortecito. Entonces en la zona del aire, tendríamos una resistencia a la convección del aire. Luego viene el cilindro mismo, el cilindro interno, en la posición entre el radio 1 y el radio 2 habría una resistencia a la conducción del cilindro de acero. Y luego viene, entonces, pongamos por aquí una aleta.
punta diabática, pero en realidad esta me va a representar las 3 aletas. Les voy a decir, esta es la resistencia de 3 aletas, punta diabática, punta diabática. Y ojo, noten que por donde no hay aletas, pues está la base de la parte externa del tubo, que va a transferir calor también al aire, perdón, al agua, a través de toda esta superficie por donde no hay aletas. Entonces esta sería la resistencia, digamos la de la base, sin aletas. Puntos de referencia. Los puntos de referencia, me refiero a temperaturas de referencia. Después aquí podríamos cerrar el circuito con la temperatura del agua. Y aquí la referencia es la temperatura del aire. Entonces ya sabemos que el calor tiene que ir en esta dirección, del aire al agua. Q punto, pues este Q punto que atraviesa estos dos resistencias en serie, pues posteriormente tiene que atravesar las dos resistencias, o las resistencias en el paralelo, y transferir al agua igual esta cantidad Q punto. Entonces vamos a definir qué es cada una de las resistencias. Entonces, la resistencia del aire es por convección y es inversamente proporcional a 1 sobre el coeficiente de convección del aire por el área superficial interna. El área superficial interna es 2pi, el radio 1, que es el radio más interior, por L. Y bueno, por aquí tendríamos que esa L era 3 metros. Nos decían que el tubo medía 3 metros. Es otra de las... Entonces noten, es el coeficiente de convección veces el área que está en contacto con ese fluido aire. Resistencia del aire. La resistencia del cilindro es una resistencia a la conducción a través de un cilindro que es proporcional a el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior sobre 2pi, la longitud del cilindro por la conductividad del acero. Ya tenemos dos resistencias. Y de hecho noten que de estos valores todas son conocidos. H del aire es conocido, radio 1 es conocido, L es conocido, radio 2, radio 1 son conocidos, longitud y conductividad son conocidos. Por tanto, todas estas resistencias se conocen y se pueden calcular solamente con los datos que ya nos habían dado. Ahora sigue la resistencia de las 3 aletas. Entonces, la resistencia de las 3 aletas punta adiabática es igual. Entonces es 1 sobre el número de aletas, que son 3. La tasa de transferencia de calor a través de una aleta con punta diabática es, entonces punta diabática es la raíz de H en el que está inmersa la aleta. La aleta en este caso está inmersa en el agua, H del agua, por el perímetro de la aleta. Entonces vamos a empezar a definir un poquito aquí arriba, como todas esas características de la aleta. Entonces tenemos P como perímetro. El perímetro de la aleta es, y hagamos por aquí tal vez un dibujito de la aleta. Recuerden que sería una aleta longitudinal, entonces tiene esta forma. La punta de la aleta es esta que está aislada. Entonces el perímetro es la profundidad, que es L, por 2, más el espesor por 2. Entonces el perímetro es 2 veces L más T. Entonces aquí estaría la base de la aleta. Listo. HP, conductividad del acero. HP, K, por el área de sección de la aleta. Entonces recuerden que el área de sección es esta, o el corte. Es esta. Esta es A sub C. Entonces noten que A sub C no es más que L por T. H en el que está inmensa la aleta, perímetro, conductividad A sub C, tangente hiperbólica de M.
Entonces, ¿qué es M? Es donde me queda algún espacio. Pongámoslo aquí, M es la raíz de H en el que está inmersa la aleta, agua. HP, H por el perímetro sobre conductividad del acero por el área de sección. Entonces esa es M. Esa es la longitud de la aleta. Entonces la longitud de la aleta es esta distancia, L aleta. Es así. Es la resistencia de la aleta y es de las tres aletas es 1 sobre 3. Noten que la resistencia de 3 aletas es 1/3 de la resistencia de una sola aleta, porque permite dividir, permite transferir más calor, es decir, en la medida que tengamos más aletas, la resistencia se va a ir haciendo más pequeña, y la longitud de la aleta aquí, ¿qué sería? Sería el radio 3 menos el radio 2. Entonces la longitud de la aleta la tenemos también. LA es R3 menos R2. ¿Listo? Noten también que entonces aquí todos los datos son conocidos. El número de aletas, el coeficiente de convección, el perímetro se calcula, la conductividad está dada, y la sub C se calcula, tangente hiperbólica, M se puede calcular y la longitud de la aleta también está dada en el problema. Listo. Nos queda faltando la resistencia de la base por donde no hay aletas. Entonces, voy a ponerla, a ver si por aquí abajito, la resistencia de la base sin aletas, pues es por convección del fluido que está ahí, el agua. Entonces es 1 sobre el H del agua por el área que está transfiriendo ahí por convección, que sería 2pi por el radio ahí es el radio 2, 2pi radio 2 por la profundidad que es L, menos las 3 aletas por el área de sección que ocupan las aletas. Entonces ya tenemos ahí todas las resistencias. Todas las resistencias etiquetadas, calculables, completamente todas son calculables. Pasemos a... Entonces, sigue el siguiente punto. Nos pregunta, ya tenemos presentar supuestos, dibujar el circuito térmico que representa el problema y etiquete cada resistencia. Aquí está tan, R aire, R cilindro, bases, 3 aletas y las temperaturas. Siguiente, bueno, luego calcule cada resistencia térmica y identifique cuál es la resistencia térmica máxima. Probablemente la resistencia máxima va a ser la del interior del tubo, la de convección con el aire, dado que el coeficiente de convección es el más bajito. Entonces, va a tender a ser la resistencia más alta. Normalmente la conducción a través de un tubo es buena. La resistencia de las aletas es relativamente también baja. Entonces, sí, probablemente va a ser ese. Ustedes me confirmarán. ¿Cuál les dio la máxima? Muchachos, ¿a ustedes cuál les dio la máxima? Nadie se anima. Bueno, nosotros tenemos, es la impar. ¿Y cuál les dio máxima? Aunque la impar, todos tenían la impar. Probablemente igual vaya a ser la misma, la de la base, la de la zona del aire también, la de la base en la que no hay aletas. ¿Cómo les dio a ustedes? ¿Cuál fue la que les dio Pero a más grande? nosotros nos dio la letra. La aleta era la más grande. Bueno, puede ser Sí, también. nosotros nos lo preguntamos un montón de rato y al final nos dimos cuenta que pues, hasta lo hicimos porque digamos en el impar
las aletas estaban a punta de convección. Y entonces lo Exacto. hicimos con las dos fórmulas, lo hicimos tanto con corrección de longitud y con Sí, exacto. la de convección así pura. Y nos dio lo mismo, entonces estamos ahí todos, estamos todos inseguros, pero al Puede final como que ser. le Hay que echamos verificar. raciocinio así, Sí. ¿cómo? Sí, no puede ser. En realidad creo que podemos hacer el cálculo rápido. El problema no está fácil, perdón, de cuantificar. Ahorita lo hacemos y verificamos Sí, con esto. Sí, porque digamos a nosotros, o sea, nosotros dedujimos que pues que tenía sentido porque básicamente el área pues el área transversal de la aleta es estaba muy muy pequeño. pequeña. Ah, Correcto. exacto. Entonces, al ser tan pequeña, pues no era tan efectiva, pues como lo es una aleta que es que la resistencia pues sea pequeña, Sí, ¿cierto? correcto. Correcto. Pero eso Y fue fuera como de eso, nuestra ustedes también deducción. tenían la aleta inserta en el aire, mientras que aquí está inserta en el Sí, agua. Entonces también sí puede ser, en ese caso, puede ser que sea la de la aleta, tienes razón. Mientras que la base sin aletas, pues tiene un área muy grande disponible para transferir calor. Pues tiene sentido lo que tu análisis. y sí, y el K de conductividad del material de la aleta, pues también era bajito, era de 18, entonces Sí, también no en realidad aporta. sí, no es una aleta como muy buena, en realidad, sí, tienes razón. Bueno, entonces vamos a seguir con, con el análisis. Bueno, decía, calcule las resistencias equivalentes. Entonces aquí pues tenemos una resistencia equivalente que se forma, que puede reemplazar la resistencia de este paralelo, R equivalente. Entonces vamos a decir que esa resistencia equivalente, y recuerden que la escribimos como 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia de la base sin aletas más 1 sobre la resistencia de las tres aletas. 3, a 3 aletas, punta diabática. Resistencia 3 APA. Y aquí sale la resistencia equivalente. Y aquí podemos calcular ya la resistencia equivalente porque todas las resistencias son calculables. Y la otra es la resistencia total. Entonces la resistencia total, para la resistencia total, en efecto, necesitaban esta resistencia equivalente porque R total va a ser igual a lo que se forma en la serie para transferir calor entre el aire y el agua. Entonces voy a tener ya ahora, pues, va a ser la resistencia de la zona del aire, la resistencia del cilindro, y ya ahora viene la resistencia equivalente, que va a conectar la temperatura del aire y la temperatura del agua. Entonces, a través de este circuito, pues va a fluir Q punto. Entonces, la resistencia total, pues no es más que la resistencia equivalente más la resistencia del aire más la resistencia del cilindro. Listo, finalmente, la tasa de transferencia de calor entre esos dos fluidos, pues va a ser igual a la temperatura mayor, que es la del aire, menos la temperatura del agua, sobre la resistencia total. Listo, ese era ese punto. Pues si quieren, podemos hacer el otro también. O sea, no, es muy parecido. Ya no nos tenemos que enfocar tanto en esta formulación. Hagamos el circuito del otro como para que veamos cómo era el otro. Para que tengamos también ahí la referencia de cómo era el otro problema. Entonces era de esta forma. Hagamos el dibujo. Entonces tenemos 3 aletas internas.
Un tubo, el mismo tubo de acero, las mismas dimensiones. Variaban un poco los coeficientes. Sin embargo, este estaba aislado también en el exterior. Y aquí la única situación diferente es que las aletas tienen punta a convección. Entonces, yo puedo utilizar las resistencias de las aletas con punta a convección. Son ecuaciones largas. Sin embargo, puedo también decir que asumo aletas con punta adiabática y longitud corregida. Es decir, voy a decir que voy a reemplazar estas aletas con punta a convección por otras un poco más largas que tienen la punta aislada, pero que, dado que son un poco más largas, sustituyen con esa longitud añadida lo que haría la punta a convección. Entonces asumo aletas con punta diabática y longitud corregida, donde la longitud corregida de la aleta es la longitud que tenga, en este caso era R0, era R1 menos R0, R1 menos R0, ambas las tenemos, de hecho R1 es igual a 8 centímetros y R0 es 3 centímetros. Entonces esta era la longitud original más el área de sección de la aleta sobre el perímetro de la aleta. A sub C, y ya sabemos que pues es una aleta rectangular, era la misma aleta, básicamente. Es este tipo de aletas, donde A sub C, pues es la profundidad que teníamos, que era L, por T, y el perímetro, pues es 2 veces L más 2 veces T. Entonces, la longitud corregida es la misma longitud con un poquito añadido. Lo importante aquí es que ya podemos utilizar las ecuaciones de la aleta con punta diabática, que eran las mismas anteriores. Entonces, vamos a hacer el circuito aquí. Entonces, vamos a tener la resistencia a través de las aletas y nuevamente lo que esté ocurriendo por toda la zona donde no están las aletas. Entonces esta va a ser la resistencia de la zona sin aletas o de la base sin aletas. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces esto corresponde a, están inmersas en el aire. Entonces aquí tenemos temperatura del aire, de aire. También teníamos el coeficiente de convección, las conductividades, la temperatura del agua, el H del agua, todo eso era conocido, es decir, también se podían calcular todas las resistencias. Entonces arranca el aire y aquí entonces voy a tener un paralelo de la resistencia de las tres aletas, punta diabática, longitud corregida. La resistencia de la base sin aletas. Luego aquí sigue, estaría conectado a, sea la que sea la temperatura en esta zona. Luego vendría la resistencia del cilindro. Y luego vendría, entonces aquí está el cilindro, y luego vendría la resistencia a la convección del agua. La resistencia del agua nuevamente sería, esta es R, resistencia del agua, 1 sobre H del agua, por el área en contacto con el agua, que es pi, digamos, 2pi R, en este caso este es R2, 2pi R2 por L. La del cilindro es la misma que el anterior caso. La de las tres aletas se escribe de la misma forma, solo que se reemplaza la longitud original por la longitud corregida. Y la de la base sin aletas, pues también se escribe de la misma forma que el caso anterior, solo teniendo en cuenta que en este caso están inmersas en el aire y en el caso anterior pues están inmersas en el agua, entonces pues las variables van a cambiar respecto a en lo que está inmerso la aleta, pero la misma formulación.
De resto, es básicamente lo mismo que el anterior. Bueno, entonces vamos a parar ahí. Voy a parar la grabación para que nos quede como un video de esta primera parte.